El pasaje de hoy es Jeremías 1, versículos 1 al 10. Leamos juntos. Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo: Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, y para destruir, para arruinar, y para derribar, para edificar, y para plantar. Amén. Ayer terminamos la meditación en 1 Pedro, que continuó durante 2 semanas. A partir de hoy, meditaremos juntos en Jeremías, uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Jeremías es un libro largo, con un total de 52 capítulos, y su contenido también es muy pesado. Condena los pecados del reino del sur, Judá, y del pueblo, incluida la idolatría, anuncia la destrucción que vendrá como consecuencia de esos pecados, y muestra que aquella profecía se cumplió realmente. Por eso, también es un libro de la Biblia, que puede sentirse bastante difícil de leer y meditar. Pero al mismo tiempo, el libro de Jeremías contiene el amor fiel de Dios, que no abandona hasta el final a un pueblo que sigue rechazándolo y desviándose. También contiene la maravillosa promesa de restauración que Dios realizará después del juicio. Por lo tanto, como las demás escrituras, Jeremías es un libro precioso que proclama la gracia y el amor de Dios y hace que quienes lo leemos abracemos la esperanza. De aquí en adelante, cada vez que leamos y meditemos en el libro de Jeremías, que Dios nos ha permitido recibir, en los cultos de madrugada y en el día del Señor, deseo sinceramente que Dios use este tiempo para ir quitando de nosotros las partes que todavía no son rectas delante de Él, y que nos guíe para que nuestra fe y nuestro amor hacia Dios se profundicen cada vez más. El libro de Jeremías comienza con la escena en la que Dios llama a Jeremías y le da la vocación especial de ser profeta. En los días de Josías, considerado el último rey bueno entre los reyes que gobernaron Judá, Dios habla a Jeremías, y cuando la palabra de Dios vino a él, la vida de Jeremías cambió por completo. Leamos juntos el versículo 5. Es el versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Es una palabra muy conocida. Aquí la expresión «te conocí» significa que Dios comprendía profundamente a esa persona y la escogió, y la expresión «te santifiqué» significa hacer santo, quiere decir que Dios lo apartó de manera especial para usarlo. Es decir, Dios no solo creó a Jeremías, sino que también lo conoció y lo santificó. Dios lo estaba escogiendo y llamando para confiarle una función especial que Dios necesitaba. La tarea que Dios quería confiarle era ser profeta a las naciones. Las naciones no se refiere solamente al reino del sur, Judá, al que pertenecía Jeremías. Es una expresión que incluye a todos los países alrededor. Como veremos más adelante, Dios le entrega a Jeremías muchas palabras dirigidas no solo a Judá, sino también a muchas naciones. Entre ellas estaban 3 grandes potencias: Asiria, que había dominado el antiguo cercano oriente hasta poco antes del ministerio de Jeremías, pero que ahora se estaba debilitando y entrando en declive; Egipto, que esperaba una oportunidad para recuperar su gloria, aprovechando el debilitamiento de Asiria; y Babilonia, que había vencido a Asiria y se estaba levantando como una nueva potencia hegemónica. También había naciones pequeñas, como Filistea y Moab, que vacilaban entre esos 3 países,
Observaban la situación y trataban de decidir de qué lado ponerse. Dios estableció a Jeremías como profeta para comunicar el corazón y la voluntad de Dios a todas esas naciones. Él no era simplemente alguien que leía con sensibilidad la situación internacional, predecía lo que iba a suceder y lo presentaba. Era un profeta que transmitía la palabra encomendada por Dios, quien creó y gobierna todo el mundo. Entonces, ¿cómo responde Jeremías al llamado de Dios? Jeremías se lamenta y se niega. Las razones que presenta para negarse son que es un niño y que no sabe hablar. Jeremías, que probablemente era joven cuando Dios lo llamó, tenía poca experiencia y poca elocuencia. Él se juzgaba a sí mismo como alguien sin capacidad para hablar delante de otros. Además, también pensaba que no tenía las credenciales necesarias, porque nadie esperaría o pediría oír la palabra de Dios de parte de él. Jeremías, que tenía una percepción tan clara de sí mismo, protesta ante el llamado de Dios. Al considerar la situación de manera realista, dice que todavía no puede llevar a cabo la obra que Dios le ha confiado, y que ahora no es el momento. Quiere desarrollar más habilidad, pasar más tiempo, y reunir las condiciones necesarias antes de hacer la obra que Dios le encomienda. Intenta aplazar por un tiempo la respuesta al llamado. A la negativa de Jeremías, que a primera vista parece razonable y adecuada, Dios responde en el versículo 7. Leamos juntos el versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. Dios no acepta la negativa de Jeremías, aunque parezca adecuada y tenga razones claras. En cambio, le dice que simplemente vaya a quien Dios lo envíe, y transmita tal como es lo que Dios le diga. El punto importante aquí es que la tarea que Dios le confió a Jeremías, la misión que Jeremías debía cumplir, no era persuadir a las personas que iba a encontrar. Si persuadirlas, si hacer volver sus corazones, hubiera sido la tarea de Jeremías, entonces, tal como él temía, como no tenía ninguna cualidad ni capacidad para ganarse la atención y el corazón de la gente, la exigencia de Dios habría sido imposible desde el principio, y el mandato podría considerarse irrazonable. Pero Dios solamente le manda a Jeremías transmitir la palabra de Dios. Dios le dice que basta con transmitir con exactitud, tal como son, el corazón y la voluntad de Dios que Él le ha dado. Porque la reacción de ellos, la reacción de quienes oyen esa palabra, no depende de la capacidad de Jeremías, sino que pertenece por completo al ámbito que Dios mueve y del cual Dios se hace responsable. Como todo lo que sucederá en adelante no será algo que Jeremías produzca, sino algo que Dios realizará, Dios le dice claramente que Jeremías debe confiar y depender, no de su propia capacidad, sino del poder de Dios. Dios continúa con la promesa del versículo 8. Leamos juntos el versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. En realidad, aun si tomáramos solo esta palabra y meditáramos en ella por separado, sería una palabra de gran consuelo y fuerza. Pero hoy quiero que la miremos con más cuidado dentro del contexto de este pasaje. El mandato, no temas, contiene la premisa de que, cuando Jeremías transmita la palabra de Dios tal como es, los oyentes y todas aquellas naciones no necesariamente la recibirán con agrado. La palabra de Dios que Jeremías debía transmitir, según la expresión del versículo 10, era que Dios arrancaría, destruiría, arruinaría y derribaría muchas naciones y reinos. Jeremías tenía que exponer el pecado de no servir a Dios, y la dureza de no volverse a Dios, y tenía que anunciar la justa ira de Dios que vendría por causa de ello. No era, en absoluto, una historia que quisieran escuchar. Más bien, no querrían oírla, y la rechazarían. Incluso, podrían amenazar a Jeremías, quien transmitía la palabra. Pero Dios promete que estará con Jeremías, y lo librará. Sin embargo, incluso dentro de esta promesa, está claramente presente la premisa de que esas cosas temibles que Jeremías anticipaba, sí sucederían. Dios no le dice que, cuando cumpla la obra que se le ha encomendado, y transmita el corazón y la voluntad que Dios le ha dado, no habrá ninguna dificultad. Dios no promete guiar sus pasos para que evite toda dificultad. En cambio, promete que habrá dificultades, pero que en medio de ellas, Dios estará fielmente con él, caminará fielmente con él, y allí librará a Jeremías.
Dios también promete transmitir, por medio de Jeremías, el consuelo de Dios y la gracia de restauración que sobrepasan la realidad. Ante este llamado y esta promesa de Dios, Jeremías, que al principio se negó y tuvo miedo, finalmente responde con obediencia y avanza. Amados santos, el Dios que llamó a Jeremías, también está llamando hoy a cada uno de nosotros que estamos sentados aquí. Dios, que nos creó a todos, y conoce profundamente nuestro nombre y todas nuestras situaciones y circunstancias, ya nos santificó por medio de la sangre de Jesucristo. Además, al venir y acercarse a cada uno de nosotros por medio de su palabra, nos estableció en cada lugar de nuestra vida, en la familia, el trabajo, los vecinos, los parientes y todos los demás ámbitos, como personas que transmiten el corazón y la voluntad de Dios. Este llamado de Dios ciertamente es pesado y desconcertante. Por eso a veces queremos evitarlo y aplazarlo, presentando muchas razones que parecen adecuadas. Como no sabemos cuál será el resultado, también sentimos carga y temor. Pero Dios dice que Él es quien da la palabra que debe ser transmitida, y Él también es quien cumple esa palabra. Por tanto, nosotros simplemente debemos transmitirla. Dios dice que porque Él está con nosotros, no debemos temer, sino transmitir el corazón de Dios. Que esa es nuestra misión, ese es nuestro llamado, y esa es la razón por la que Dios nos ha santificado. En esta mañana de lunes, cuando comenzamos nuestra vida cotidiana, deseo sinceramente que este sea un tiempo en el que busquemos con calma el corazón de Dios para los lugares a los que iremos y para los lugares donde permaneceremos. Si hay una situación que no es correcta a los ojos de Dios, deseo que no guardemos silencio en medio de ella, sino que transmitamos con valentía el corazón y la voluntad de Dios. Y si hay un lugar que necesita el consuelo y la esperanza de Dios, deseo sinceramente que no lo pasemos por alto como si fuera asunto de otra persona, sino que tomemos valor para acercarnos y transmitir el corazón, el consuelo y la esperanza de Dios. Cuando tomemos ese valor, cuando obedezcamos ese llamado de Dios, cuando aunque tengamos miedo, lo entreguemos a Dios, dependamos de Él y obedezcamos haciendo nuestro pequeño mejor esfuerzo, Dios desplegará su corazón y su voluntad en esta tierra por medio de nosotros. Con esa fe y esperanza, los bendigo en el nombre del Señor, para que hoy seamos personas capaces de llevar a cabo la misión que Dios nos ha confiado.